del 13 al 26. Comenzó a soplar entonces una ligera brisa del sur, por lo que pensaron que el proyecto era realizable. Así que le llevaron anclas y fueron costeando Creta. Pero muy pronto se desencadenó un viento huracanado procedente de la isla, el llamado Euragilión, incapaz la nave de hacer frente a un viento que la arrasaba sin remedio. Nos dejamos ir a la deriva. Pasamos a Sotavento de Cauca, una pequeña isla que cayó a abrigo, logrando mucho esfuerzo recuperar el control del bote salvavidas. Una vez hizo a bordo, ciñó el casco del buque con cables de esfuerzo y por temor encallar en los barcos a la arena de Sirte, soltaron el ancla flotando y continuaron a la deriva. Al día siguiente, como apresaba el temporal, los marineros comenzaron a aligerar la carga, y al tercer día tuvieron que arrojar al mar, con sus propias manos, el aparejo de las naves. El sol y las estrellas permanecieron juntos durante muchos días, y como la tempestad no disminuía, perdieron toda la esperanza de salvarnos. Hacía tiempo que nadie a bordo probaba bocado, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: compañeros, deberíais haber atendido mis consejos y no haber zarpado de Creta. Así hubiéramos evitado esta desastrosa situación. De todos modos, os recomiendo ahora que no perdáis el ánimo, porque a ninguno de vosotros perecerá aunque busque si se hundiera. Pues anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y sirvo, y me dijo: no temáis, Pablo, has de comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido también la vida de tus compañeros en navegación. Por tanto, amigos, cobrad ánimo, pues confío en Dios, y se ocurrirá tal como se ha dicho. Sin duda iremos a pasar alguna isla. Amén. Invitamos a nuestro pastor para que nos traiga la palabra. El texto de hoy es de aquellos textos en las Escrituras que, en este caso, habría que saber algo, habría que ser marinero. Y en la Escritura hay textos que aparentemente nos parecen un poco extraños, ¿no? Las genealogías, fulanito hijo de tal, hijo de tal y tal y tal. Y esto es uno de aquellos textos, es una historia, y muchas gracias, Lilian, por haberlo leído, porque es difícil, hay palabras un poco complicadas. Digo que la historia que se nos ha leído en el capítulo 27 de este libro de los apóstoles nos narra el viaje en barco de que el apóstol Pablo hace hacia Roma. Pablo tiene que coger un barco y va a Roma, porque en su momento estaba siendo juzgado, y como privilegios los hay siempre, y los ha habido y los habrá, en ese juicio había una cierta injusticia, y él coge y apela a Roma, apela a César, porque él era ciudadano romano y quería ser juzgado por César, como hoy los diputados, etcétera, tienen el privilegio de decir: no, a mí no me juzga nadie si no es el tribunal superior. Ahí también lo era. Pablo se aprovecha de esa situación porque tiene un juicio injusto. Y es custodiado por un oficial romano, un centurión romano, llamado precisamente Julio. Hola, Julio. Él tenía derecho a hacerlo, y lo aprovechó. A veces los cristianos
pensamos que aprovecharnos de según qué circunstancia pues no nos está permitido. El Señor lo dice de una manera sutil: aprovechaos de las riquezas injustas. Es decir, aprovechaos de aquello que tenéis derecho, aunque realmente digas, es que eso yo no lo haría así, pero puedo aprovecharme. El viaje hacia Roma en barco fue muy difícil debido a una gran tempestad llamada Euroaquilón. La tempestad fue tan grande, que la mayoría de los viajeros llegó a creer que moriría en el mar ahogándose. Sin embargo, el viaje empezó con buenas expectativas, con una brisa del sur, pero que luego se convirtió en una terrible tempestad que casi les cuesta la vida, ya que les hizo quedar a la deriva durante 14 días. Esta historia que nos cuenta Lucas en el libro de los Hechos, podemos aplicarla perfectamente a nuestra vida. Porque algunos de nosotros estamos viviendo, o hemos vivido, o quizás viviremos tempestades en nuestra vida. Porque a veces sucede que por ignorancia, por no habernos dado cuenta, e incluso por dejadez, aquello que en un principio no le hemos dado importancia, se convierte en un serio problema. A veces una simple brisa que nos parece agradable se convierte en un terrible temporal en nuestra vida. Y resulta que cuando es demasiado tarde, nos lamentamos de no haber actuado antes. Y caemos en esto, a pesar de que el Señor nos avisa muchas veces. Las cosas pequeñas se pueden convertir en grandes cosas. Una pequeña, repito, y agradable brisa se puede convertir en una terrible tempestad. Y cuando es así, cuando sucede esto, resulta que no hay marcha atrás. Si es bueno el resultado, estupendo, magnífico, alabado sea el Señor. Pero si es malo, es lamentable, es terrible. Y buscamos siempre la forma de excusarnos o de buscar la culpa y dar la culpa a otra persona. Sí, reconozcámoslo, incluso a nivel espiritual, que por no ser o no haber sido obedientes a la palabra de Dios, hemos sufrido consecuencias. Por no haberle dado la importancia debida a la palabra de Dios en su momento, aquellas pequeñas cosas que nos han sucedido y no le hemos dado importancia, se han convertido en cosas enormes. Teniendo presente esta historia, vamos a acercarnos a nuestra propia vida para ver las causas de las tempestades que podemos sufrir y se han iniciado de forma inofensiva y no le hemos dado importancia hasta que la estamos sufriendo. Mirad, siguiendo este pasaje, vamos a seguir el pasaje que aparentemente no tiene ninguna aplicación espiritual, pero la tiene, está en la palabra de Dios. Y como está en la palabra de Dios, tiene su sentido y está para enseñarnos. Mirad, la primera causa que puede verse en nuestro texto es llegar a pensar que nuestra experiencia personal o de otros son superiores
y las ponemos por delante de la palabra de Dios. Si vamos a leer un poquito antes, en el versículo 9 de lo que se nos ha leído. Dice, cuando doblamos un cabo, es decir, ese trozo de mar que entra en de tierra, perdón, que entra en el mar, seguimos costeando con dificultad hasta llegar a un punto llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido mucho tiempo y resulta peligroso continuar navegando, pues estaba ya entrando el otoño. Así que Pablo aconsejaba, señores, opino que proseguir viaje ahora es arriesgado y puede acarrear graves daños, no solo a la nave y a su cargamento, sino también a nosotros mismos. Y fíjate lo que dice el texto. Pero el oficial, el centurión, confiaba más en el criterio del capitán y del patrón del barco que en el de Pablo. Pablo le dijo al oficial romano, al centurión, que proseguir el viaje en aquellas circunstancias sería arriesgado y acarrearía graves daños. Pero el centurión Julio no hizo caso de las palabras que el Señor le estaba dando por medio de Pablo. Fue el criterio del capitán del barco el que prevaleció. ¿Cuántas personas, entre ellos nosotros, hoy en día tomamos decisiones basadas en lo que dicen los expertos, los conocedores, los sabios, y no hacemos caso a lo que el Señor nos dice a través de las Escrituras o los servidores de la palabra? ¿Cuántas veces hemos caído deslumbrados por grandes palabras, grandes eventos, grandes logros, por consejos que aparentemente están muy respaldados por la sabiduría humana, pero sin base en la palabra de Dios? El Señor nos llama a escuchar los consejos de los demás siempre y cuando estén basados en las Escrituras y no en nuestros propios razonamientos. Y la historia de aquel viaje sigue. Y vemos una segunda causa, que es tomar decisiones basadas en la mayoría, en lo que la mayoría aprueba, en lo que la mayoría está de acuerdo y no consultar la voluntad de Dios. Eso nos lo enseña el versículo 12, si tenéis la Biblia abierta. Dice, como además el puerto no era apropiado para invernar, la mayoría se inclinó por hacerse a la mar y tratar de llegar a Fénice, un puerto de Creta orientado al sureste y noreste, para pasar allí el invierno. La mayoría acordó zarpar a pesar de lo que Pablo les había dicho, a pesar de que Pablo les dijo que no. Pero la mayoría, repito, la que dominó. Pero resulta que lo que la mayoría decidió estaba en contra también de la voluntad de Dios. Hermanos, no siempre la mayoría tiene razón, ¿eh? No siempre la mayoría tiene razón, y no estoy hablando solo a nivel político, que podría hacerlo. Estoy hablando de que muchas veces la mayoría toma caminos equivocados. Muchas veces la mayoría decide hacer lo que no es correcto. Mirad, un paréntesis, el jueves vino un técnico del ayuntamiento a pedir información del ambiente social que había. Estaba Marjorie y después vino Norinas, vino ellos
legal, tal. Y cuando se fueron, les dije, mirad, ¿sabéis el problema que hay? Que lo legal, entre comillas, es lo que la mayoría aprueba, ¿verdad? Pero resulta que a veces lo legal no es siempre moralmente correcto. Lo legal, porque lo dice la ley, igual éticamente no es correcto. Pero claro, lo ha aprobado la mayoría. Mirad, la mayoría ha apedreado a Esteban, ¿o no? Pablo era testigo. La mayoría condenó a Jesús. Crucifícale, crucifícale. El pueblo, la mayoría. La mayoría no cree que Jesús ha resucitado y sin embargo, esa mayoría, desgracia. La mayoría anda perdido en el mundo. La voz de la mayoría no siempre es la voz de Dios. Lo será cuando se ajuste a la palabra de Dios. Entonces sí. Tú también puedes tener esta tentación. Por lo que dice la familia, por lo que dicen tus amigos. Mira, es que como todo el mundo lo hace, ¿cómo voy a ir a contracorriente? Si todo el mundo piensa eso, claro, ¿cómo me voy a enfrentar? La mayoría lo dice. Y así me confundo. Yo recuerdo cuando estuve trabajando una temporada en una fábrica, antigua Hispano Olivetti, después de que salí del convento. Mi padre era uno de los jefes y había huelgas en aquella época. Yo recuerdo la policía en la puerta con los fusiles obligándonos a entrar a trabajar. Y yo le dije, papá, ¿qué hago? No, tú haz lo que hace la mayoría. Bueno, cuidado, tú haz lo que hace la mayoría. Ay, hermanos, si los cristianos somos minoría, ¿cómo vamos a hacer lo que hace la mayoría? Es posible que la decisión que estás tomando en tu vida, hoy, ahora, o hayas tomado o tomarás, la prueben muchos. Muchos te digan que está bien, pero yo te pregunto, ¿ya consultaste al Señor? ¿Ya has consultado al Señor? ¿Ya te has cogido la palabra del Señor? Y has dicho, Señor, enséñame para saber lo que tengo que hacer. Pones delante del Señor en oración las decisiones y buscas en las Escrituras la luz para tomarlas correctamente. ¿Recuerdas a Josué? Josué, el hombre que introdujo al pueblo de Israel en Palestina. Él se encontró que delante del Señor tenía que dar testimonio. El pueblo se quejó y él dijo, mirad, es igual lo que digáis. Y tomó una decisión personal e independiente del pueblo de Dios. Fue valiente delante de todos y dijo, yo en mi casa serviremos al Señor. A hacer lo que os dé la gana, pueblo. A hacer lo que queráis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ay, hermanos, tremendas palabras. No te dejes influenciar por los demás. Déjate influenciar y guiar por la voluntad de Dios siempre. Siempre. En el texto vemos una tercera cosa. Es curioso, un texto que aparentemente no dice nada, que es la narración de un naufragio, de una situación en el mar, nos está hablando al corazón. Magnífica, extraordinaria la palabra de Dios. Vemos, repito, una tercera causa por la que pueden venir tormentas en tu vida. Es el que dejarnos llevar por nuestros deseos y no por la voluntad de Dios. Versículo 13 y 14, Comenzó a soplar entonces una ligera brisa del sur,
por la que pensaron que el proyecto era realizable. Así que levaron anclas y fueron costeando Creta, hemos leído antes. Pero muy pronto se desencadenó un viento huracanado procedente de la isla, el llamado Euroaquilón, palabra difícil de pronunciar, ¿verdad? Los marineros, al sentir la brisa del sur, pensaron que ya tenían lo que deseaban y zarparon. Pero fueron directos hacia la tormenta. Fijaos, pensaron que el proyecto era realizable. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado llevar por lo que deseamos y no hemos buscado la voluntad de Dios? O confundimos nuestros deseos con lo que nos gusta como si fuera lo que Dios quiere. Cuidado, cuidado. Es un peligro tremendo. Un peligro tremendo. No, a mí me gusta eso. ¿Es lo que el Señor quiere? No, es que a mí me gusta. Es lo que el Señor quiere. No, y Él lo pone ese gusto en mi corazón. Cuidado. Que a veces no es así. O confundimos, repito, nuestros deseos, lo repito de nuevo, con lo que, como si fuera lo que Dios quiere. Es tan fácil engañarnos con eso, hermano. Es tan fácil engañarnos. ¿Recuerdas una frase del libro tan sabio como es Proverbios? Hay caminos que parecen rectos y al final son caminos de muerte. En Proverbios 14:12. Si alguien quiere consultar. Hay decisiones y caminos que a nosotros nos parecen buenos. A nosotros. Hay caminos que parecen que es todo lo que hemos deseado. Bien. Pero no son del Señor, por mucho que a nosotros nos parezca. Es muy fácil, repito. Es muy fácil, ante la palabra de Dios, hacer que diga lo que a mí me interesa. Por eso digo que siempre hemos de acudir a las Escrituras con la mente preparada y decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. Hermanos y hermanas, os lo repito, no te fíes de las experiencias, capacidad o inteligencia de otras personas si no están en la línea de la palabra de Dios. No tomes decisiones basadas en lo que la mayoría opina o aprueba. En ocasiones son equivocadas. No te dejes llevar por tus deseos o sentimientos, porque pueden engañarte. Busca la voluntad de Dios en tu vida. Porque si no es así, te sucederá como en el viaje de Pablo. Dice el texto, en el versículo 14, incapaz la nave de hacer frente a un viento como la que arrastraba sin remedio, nos dejamos ir a la deriva. Entrarás en una tormenta. El viento te azotará y tu vida quedará como el barco a la deriva. Ir a la deriva es ir por la vida sin control, sin saber a qué puerto llegarás, si es que llegas, y con el peligro de chocar con algo o alguien y hundirte sin remedio. Y lo peor de todo es que resultará que te darás cuenta que ya ni tu propio esfuerzo ni tus intenciones van a servir para salir de la tormenta de tu vida, por mucho que lo intentes. Y entonces vienen los ay, los lamentos. Todo empezó con una pequeña brisa sin importancia. Todo empezó con algo pequeñito. No, si esto no tiene importancia. Porque serán entonces situaciones incontrolables. Y las tormentas no las puedes controlar. Una vez hicimos un viaje, íbamos una vez al mes a predicar a una iglesia en Ibiza, y aquella semana hubo tormentas y olas altas. Al final salimos en el barco, ¿no? El barco iba pero no puedes controlar aquello. No lo puedes controlar.
Son situaciones donde los esfuerzos humanos son en balde. Y entonces te verás forzado a dejar aquello que te impide avanzar. Dice el texto que al día siguiente, como arreciaba el temporal, los marineros comenzaron a aligerar la carga y al tercer día tuvieron que arrojar al mar con sus propias manos el aparejo de la nave. Los marineros, aún el mismo Lucas, que narra la historia, trabajaron para aligerar la nave de su peso. Echaron por la borda las cosas pesadas e inútiles para tener menos peso en el barco. Pero fijaos, la tormenta seguía, Pero todo lo que hicieron era en vano ante aquella situación. Porque solo Cristo puede aligerar el barco de tu vida para salir de tus tormentas. ¿Cuántas personas hoy mismo están o estamos luchando con la propia capacidad para salir de la tormenta? Con grandes esfuerzos, pero muy pocos resultados. Y el barco de tu vida, poco a poco, se va hundiendo. Tú puedes luchar por salir de tu tormenta personal. Yo pensar, tormenta, bueno, voy a cambiar la letra final, de tu tormento. Tú puedes luchar por salir de tu tormento personal, con tus propias fuerzas, pero vas a seguir hundiéndote si no buscas al Señor, si el Señor no calma tu tempestad. Son situaciones donde puedes llegar a perder toda esperanza. Como también nos dice el texto, fijaos, el texto nos lo vuelve a decir en el versículo 20. El sol y las estrellas permanecieron ocultos durante muchos días y la tempestad no disminuía. Perdimos toda esperanza de salvarnos. Era tan grande la tempestad en la que estaban que no podían ver ni la luz del sol ni la luz de las estrellas. ¿Tú que me escuchas esta mañana? No dejes que el barco de tu vida llegue a esta situación. Quizás te sientes ahora de esta misma forma, a la deriva, sin esperanza, sin rumbo, en tinieblas y sin saber a qué puerto vas a llegar. Y te estás lamentando de no haberte dado cuenta antes y de haber hecho más caso a otras cosas que a la palabra de Dios. Pero esta mañana el Señor te dice a través de Pablo en el versículo 25: amigos, cobrad ánimo, pues confío en Dios y sé que ocurrirá tal como se me ha dicho. Sin duda iremos a parar a alguna isla. Esperanza. O dicho de otra manera, habría sido lo mejor si hubieras escuchado mi voz, dice el Señor. Hubiera sido mejor si en tu vida escuchas la voz del Señor. Porque yo, dice el Señor, no te he abandonado. Aquí estoy para ayudarte, así como lo hizo con el apóstol Pablo, lo hará contigo hoy. Querido hermano y hermana, personas que nos visitáis la primera vez, tengamos ánimo. No dejes que las cosas que aparentemente no tienen importancia se conviertan en una tempestad en tu vida. Vigila, está atento. No te fíes de la capacidad humana, sino del poder de Dios para resolver tus problemas. Confía, Él tiene el poder para hacerlo. No tomes decisiones basadas en tus impulsos o sentimientos. Busca la voluntad de Dios. Estudiala, ora. No te dejes llevar por el que dirán o por lo que piensa la mayoría. Como te dije el domingo pasado, ponte en tu lugar. Ponte en tu lugar.
Vive tu fe con valentía, porque en medio de la tempestad está Cristo contigo, con nosotros. El mismo que calmó la tempestad cuando los discípulos pensaban que se hundían en el lago Genesaret. ¿Recordáis? Es el mismo que está aquí con nosotros esta mañana. Y nos dice, y te dice a ti personalmente, ¿a qué viene ese miedo? ¿Por qué es tan débil vuestra fe? Y dice el texto, entonces se levantó Cristo, Jesús, increpó a los vientos y al lago, y todo quedó en calma. No hay tempestad tan grande que nuestro Dios no pueda calmar, a pesar de nuestras equivocaciones y a pesar que la estamos sufriendo por nuestra falta de sabiduría. Y Él también quiere calmar esta mañana tu tempestad. La ocasión la tienes. La ocasión es tuya. La decisión es tuya. No dejes que las cosas pequeñas vayan a más. Y sobre todo, déjate guiar por las Escrituras, por la palabra de Dios. Déjate guiar por Cristo resucitado, que como hemos dicho hoy, su Espíritu está hoy entre nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén.